Retos Femeninos. Es un gusto para mí entrevistar el día de hoy a una mujer que no solamente ha superado muchas crisis, sino que ha puesto su testimonio en un libro y nos comparte algunas técnicas para gente que está pasando por momentos difíciles. ¿Y quién no en esta pandemia estamos pues teniendo pues alguna pérdida, muchas veces de seres queridos, pérdidas de pues, tantas cosas, ¿no? Empleo, de seguridad, de certidumbre, incluso en muchas familias desvinculadas a causa pues, de la violencia que se ha vivido al interior de las familias. Entonces, ¿cómo salir de las crisis fortalecido, ¿no? Ella es Sandy Mora. Acaba de escribir un libro, bueno, lo escribió hace algún tiempo, pero pues ahora lo está volviendo a impulsar por el sentido que le está dando a transformarse en esta crisis. Se llama Alquimia Emocional y dice el arte de transformar la adversidad en oro para tu crecimiento. Yo estoy convencida que sí, que las malas experiencias pueden ser una oportunidad de triunfo. Pero ¿cómo hacerle para no huir de lo malo que nos pasa o de lo que estamos viviendo? Como no para no paralizarnos, para no ponernos disfraces a lo mejor y decir, aquí no pasa nada, sino agarrar el toro por los cuernos y decir, a ver, esto es lo que está pasando. ¿Y cómo me voy a armar yo de algunos instrumentos o herramientas que a lo mejor no he desarrollado para superarlos? Yo te agradezco mucho, Sandy Mora, que estés aquí con nosotros y que nos compartas sobre todo tu experiencia de vida que has dejado plasmada en el libro. Ella, déjenme decirles que pues ahora está convertida en una maestra del desarrollo humano. Ella, de hecho, estudió desarrollo del potencial humano, es licenciada en ciencias de la comunicación y autora de su primer libro. ¿Cómo estás? Mil gracias. Julieta, muchísimas gracias. No, gracias a ti y a Retos Femeninos por este espacio. Encantada de la vida de estar aquí, súper honrada y pues muchas gracias a la orden. Encantada. Pues, me gustaría, no sé, que nos platicaras de dónde surge este libro. ¿Qué fue lo que tuviste que pasar para decir, a ver, este es el camino? Yo lo he transitado y estoy segura de que se puede, porque muchas veces hablamos de resiliencia y hablamos de transformación y de superación personal, pero a lo mejor realmente no lo hemos vivido. Entonces, dinos tú que has padecido pues crisis severas, pérdidas severas, ¿cómo le has hecho? Incluso, no solamente para sobrevivir, sino para tener este espíritu autotrascendente, para ayudar a otros a realizar también su potencial humano y a vivir en la resiliencia. Muchas gracias. Pues sí, pues mira, si tienen tiempo, les platico. Ha sido como a todo mundo. Yo realmente no creo que mi historia sea particularmente especial. Simplemente creo que de alguna manera se concentraron, muchas cosas que nos pasan en la vida se concentraron en un tiempo relativamente corto y me sucedieron así como fue una sacudida grande que me llevó a mí a hacerme cuestionamientos de todo tipo, pero todos los cuestionamientos existenciales, ya sabes, de quién soy, a dónde voy, por qué estoy aquí, cuál es mi trascendencia, ¿no? ¿Cuál va a ser mi legado para el mundo? Todos los cuestionamientos de la vida, todas las prioridades se voltearon de cabeza, todos los paradigmas fueron cuestionados a lo largo de una serie de eventos que te puedo decir que han sido como los últimos 13 años de mi vida, ¿no? Y bueno, pues empezaron con un divorcio. Un año después de ese divorcio, yo tenía 2 hijos, mi hijo pequeño tenía menos de 3 años, perdón, y cayó con una insuficiencia renal terminal. Esto es, los 2 riñones dejaron de funcionar por alguna cuestión congénita. Entonces cayó muy grave. No, los doctores como que no atinaban a ver qué era lo que tenía, fue desarrollando una serie de síntomas, no ataban cabos y acabó en terapia intensiva al borde de la muerte con un pésimo diagnóstico. Y bueno, afortunadamente te estoy contando esto ya mucho tiempo después y aquí seguimos los dos, pero fue muy fuerte y fue un año estuvo 25 días en terapia intensiva, después tocó diálisis peritoneal, después hemodiálisis, tuvo varias peritonitis, estar en la lista de espera del Senatra, buscar donador, conseguir un trasplante, todo lo que transcurre en una situación así.
y bueno, pues todo lo que se mueve, ¿no? Y justo un año después de que él cayera enfermo, que fue 3 meses después de 2 meses después de su trasplante, a mí me diagnosticaron cáncer de mama. Entonces, de alguna manera yo creo que somaticé la emocionalidad que en su momento con Andrés yo no me di chance de sentir el dolor, la impotencia, el miedo, porque era como, hay que resolver, ¿no? Y si no me pongo las pilas yo, ¿quién? ¿Y quién nos saca? O sea, si yo me hundo, se hunde el barco. Entonces, no me di chance y como que embotellé y hice a un lado esas emociones. Me conecté más con él, un poco lo que decías, ¿no? O sea, sí está pasando, pero aquí ánimos arriba, la vida es bella, ¿cómo le hago de la manera más llevadera a esta situación tan traumática a un niño tan chiquito para que no se quede traumado de por vida? Y estuve mucho en ese tenor y no procesé lo que tenía que procesar. Entonces, pues me diagnostican a mí cáncer de mama y fortuitamente fue un milagro que me lo diagnosticaran porque yo tenía 37, yo no había ido a hacerme mi primera mastografía y a mi tía la diagnosticaron con cáncer cuando fue a hacerse su chequeo anual y es la segunda hermana de mi mamá que tenía cáncer. Entonces el oncólogo dijo, pues si hay más mujeres en la familia, que se vayan a checar. Y cuando mi mamá me habló y me dijo, vete a checar, vete a hacer una mastografía, yo estaba hasta acá de hospitales, de médicos. Yo lo último que quería era pararme otra vez en un laboratorio y ver batas blancas. Y además yo le decía, no, pero no tengo 40, todavía no me toca. Y ella me insistió, me dijo, por favor, por paz mental, más vale, por el antecedente familiar, más vale que te vayas a checar de una vez. Y fui a checarme a regañadientes y de verdad por no dejar y por decir, bueno, ya para que mi mamá duerma tranquila y me quite este pendiente. Y resulta que tenía un tumor y un tumor muy agresivo, pero que fue detectado justo a tiempo para que yo hoy aquí te lo pueda estar contando 11 años después. Entonces yo digo que fue una cuestión que así estaba, así me tocaba vivirla y eso me dio como, esa forma de enterarme me dio como mucha certeza de que de eso no me iba a morir, ¿sabes? Como que hubo una claridad en mí de decir, ok, traigo esto encima, seguro tengo mucho que aprender, no fue suficiente lo que ya pasó, algo más tengo que aprender, pero de esto no me voy a morir, porque si me tocara morirme de esto, no me entero de esta manera, ¿no? Entonces esa certeza me ayudó como a poder, como dices, agarrar el toro por los cuernos y decir, pues ok, a lo que sigue, ¿no? Y qué más hay que procesar y qué más hay que aprender, etcétera. Y me tocó vivir todo, ¿no? Mastectomía, bilateral radical, quimioterapia, radioterapia, todo el numerito también, prácticamente casi 2 años de tratamiento. Y finalmente, afortunadamente, pues aquí estoy. Y bueno, en ese inter, viviendo todo eso, me vuelvo a casar. Justo 2 meses después de terminar mi tratamiento y de haberme casado, o sea, teníamos 3 meses de casados, 3 meses de casados, de repente me dicen, ¿estás embarazada? Y yo, ¿cómo que estoy embarazada? ¿Cómo? ¿No? Yo traía ya pues un año y medio casi o 2 años de no arreglar, que pues todo el tratamiento ya me habían dicho que se me había como adelantado la menopausia. Y de repente yo tenía 3 meses de casada, 40 años, 2 hijos míos más el de mi nuevo marido y de repente ya estaba embarazada. Entonces, de otro estilo, pero fue otro cambio, ¿no? Y yo era una persona, era muy cuadrada, muy estructurada, muy controladora, ¿no? Muy asertiva, muy ejecutiva, muy... Y todas estas cosas me fueron poniendo como cachetadas, yo digo cachetadas guajoloteras de, a ver, mijita, ubícate, aquí tú no controlas nada, aquí se trata de fluir, de vivir un día a la vez, de ir, ¿no? De sentir, que era algo que no había yo aprendido y fue parte de este proceso. Y pues todo eso se fue acumulando y acumulando todo ese aprendizaje. Entré a estudiar una maestría en desarrollo del potencial humano, yo trabajaba en mercadotecnia, en otra cosa que nada tenía que ver, pero justo todo esto que se movió y mucha gente que se acercó, yo empecé a escribir un blog cuando Andrés se enfermó para mantener en contacto y con información de lo que nos pasaba a la familia y a los amigos, al que se fueron sumando gentes que yo ni conocía y que me daban retroalimentación muy linda, que además fue como doping energético, ¿no? Para esos momentos. Y mucha gente me empezó a dar retroalimentación de qué bonito escribes, qué claridad tienes, qué buen sentido del humor, qué manera de ver las cosas. Y entonces empezaron a acercar a decirme, oye, a mi tía la acaban de diagnosticar, ¿puedes platicar con ella?
oye, a mi papá le acaban de decir que le tienen que hacer un trasplante de hígado, ¿puedes platicar con él? Y de repente dije, chispas, yo puedo platicar desde mi anécdota, pero siento que me faltan herramientas como para poder realmente ayudar a los demás. Mi mamá es psicóloga, entonces también traía yo como este tema de, pero no es que no soy psicóloga, ¿no? ¿Cómo le hago? Y entonces, bueno, esta maestría estaba ahí como, yo la tenía ahí como en un apartado de algo que yo quisiera hacer algún momento de mi vida y dije, ahorita es cuando, esta es la razón por la cual ya encontré un pretexto para invertir el dinero y el tiempo en la maestría y me metí a estudiar desarrollo del potencial humano pues para poder acompañar a otros desde donde los otros están y no necesariamente desde mi único punto de vista, ¿no? Y bueno, pues siguieron sucediendo muchas cosas, pero en el 2019 yo tenía un trabajo de medio tiempo en una agencia de promociones, que era lo que realmente me daba el ingreso fijo a mí y a mi familia, y me dan las gracias porque empezaron a haber temas con China desde antes del COVID y no estaba fluyendo el negocio como tenía que fluir, entonces deciden cerrar la oficina de México, que yo era básicamente la oficina de México, entonces me quedo sin ese ingreso fijo y a los 15 días mi entonces esposo me dice, ¿qué crees? Ya no quiero seguir aquí, ya me voy. Entonces viene un segundo divorcio y para mí ese fue ahora sí que yo digo el broche de oro, ¿no? Este tema de sentir, de realmente darme permiso de sentir todo lo que tenía que sentir, no sucedió sino hasta ese momento. Y no sentí solo ese dolor, sino el acumulado de todo lo anterior, ¿no? Entonces fue muy fuerte, pero fue muy revelador. Y de alguna manera yo dije, necesito algo de qué agarrarme. Yo había empezado a escribir el borrador del libro como 3 años antes y lo había dejado, ¿no? Ahí en un archivo de la computadora. Y cuando pasa esto y tengo que rehacer mi vida y buscar forma de generar más ingresos y cambiarme de casa y una serie de cosas que se vinieron a detonar con esto, dije, necesito un proyecto que me dé sentido y que me mantenga enfocada y una tabla de salvación. Y me acordé del libro. Entonces abrí mi archivo, empecé a releer lo que yo ya había escrito y de repente me di cuenta que yo misma me había escrito un manual para sobrellevar ese tipo de situaciones que me estaban tocando. Entonces lo empecé a leer y dije, o sea, sí, esto, y sí es cierto, y me acordé, ¿no? Me recordé a mí misma lo que era todo lo que me había ayudado a sobrellevar lo anterior y empecé a poner en práctica los mismos ejercicios que yo sugería, que no los inventé yo, o sea, hay información de estudios de psicología positiva, de estoicismo, de mindfulness, muchas cosas, pero empecé a ponerlo en práctica y me di cuenta que sí servía. Y Sí, dije, no, esto no me lo puedo quedar yo guardado, o sea, esto lo tengo que compartir y además es parte de lo que le da sentido a todo lo que me ha venido pasando. O sea, de alguna manera yo decidí contarme esta historia de todo lo que me ha venido sucediendo, era para que yo pudiera plasmar de alguna manera esto para ponerlo al servicio de los demás. Entonces así es como nace el libro. tu yo del pasado, como si adivinara, ¿no? Que iba, que iba a seguir, pues, presentándose la adversidad, la crisis, y a lo mejor de una manera en que pues no la viste llegar, como así son las adversidades y las crisis, no Exacto. las vemos llegar. Sandy, pero ¿por qué hay gente que dice, ya quiero tirar la toalla? Y otra que no solo resiste los golpes, como nos has dicho, los golpes de la vida, sino que se fortalece. Tú nos dices, yo me agarré del libro. Yo al principio, cuando empiezas a relatar todo lo que te sucede, dices, no me podía dejar caer, porque yo era la que estaba apuntalando toda la situación. Pero llega un momento en que dices, oh, ya, esto ya es el colmo. Y afortunadamente te encuentras con ese libro. Pero ¿en qué consiste esta resiliencia? ¿Ya la traemos? ¿Ya forma parte de nuestra cajita de herramientas? ¿Se puede ir desarrollando? ¿Y cómo? Mira, afortunadamente, todos tenemos esa potencialidad. Ahora, obviamente nuestra historia de vida y nuestro carácter, lo que vimos, lo que aprendimos también, ¿no? Lo que nos modelaron de cómo se vivían las crisis y los problemas y cómo se resolvían, pues lo que mamamos de nuestra casa y de nuestra familia también influye.
pero afortunadamente es una habilidad que se puede ejercitar y se puede desarrollar. Habemos, o hay, creo que es un poco presuntuoso decir que habemos, porque fue un proceso muy largo de varios años, pero hay quienes tienen más herramientas, ¿no? Y más ejemplos de dónde tomar para poder resistir o para poder sobrellevar y afrontar las crisis de una forma un poco más positiva, más proactiva, y hay quien de repente, pues lo que vio, lo que vivió, sus circunstancias de vida, quizá negligencias en la infancia donde tuvo carencias, no, o no tuvo una figura de confianza, por ejemplo, contar con un adulto de confianza cercano que cree en ti, no tienen que ser tus papás, pero tener un adulto que cree en ti cuando eres pequeño es un factor que correlaciona directamente con los niveles de resiliencia, por ejemplo. Entonces puede haber quien no lo tuvo y que entonces le va a costar más trabajo. La buena noticia es que sí se puede ejercitar y que sí se puede ir enriqueciendo con el paso del tiempo y hay muchas herramientas para poderlo hacer y que no sea necesario que nos pasen este tipo de cosas para que empecemos, sino que podemos empezarlas a ejercitar desde antes, como la meditación, ¿no? O sea, no practicamos para este momento, practicamos para cuando justo la crisis se pone horrible, tengamos las herramientas para poderles hacer frente. Por supuesto que nadie, Sandy, está viviendo igual esta pandemia, ¿no? Hay quienes la pasan mejor que otros, pero como decía yo al principio, a todos de alguna manera nos ha afectado muchísimo. Algunos tenían bienes para sobrevivir, otros los desarrollaron y hay quienes no han podido salir por más que quieren reinventarse. ¿Qué les diría Sandy a estos últimos? Yo les diría que está bien no estar bien a ratos y que se vale sentir la desesperación, la tristeza, el dolor, porque todas las emociones traen un mensaje. No hay emociones buenas y emociones malas, son energía que nos trae algún mensaje. El tema es escucharlas y cuando tratamos de fingir que no están, este positivismo tóxico de sí, pum, pum, arriba, tota, no pasa nada, tú sonríe y la fuerza estará contigo, a veces puede generar incluso el efecto contrario, porque entonces nos entra mucha culpa y esta sensación de entonces algo está muy mal en mí que no estoy pudiendo. Y yo creo que lo primero a decir es normal y es entendible porque está del cocol, está difícil la situación. Y sí se vale sentir enojo, sentir impotencia, sentir tristeza, quizá perdiste seres queridos, sentir profundo enojo con la vida, es válido, es humano. Y ese enojo te trae un mensaje de hay límites que de repente tienes que poner o hay acciones que tienes que tomar. Esa tristeza te lleva a entrar hacia adentro y ver qué rinconcitos de tu alma a lo mejor les hace falta un poquito de luz y entonces haces esta introspección. Entonces, no es malo estar mal. Lo que ya no es sano es estacionarte ahí mucho tiempo y que eso te imposibilite seguir avanzando en tu vida. Si eso te está pasando, busca ayuda. Hay muchos especialistas, hay psicólogos, hay tanatólogos, hay logoterapeutas, hay muchas herramientas allá afuera que te pueden ayudar a empezar a poder digerir. Yo digo que tenemos unas como enzimas emocionales, ves que las enzimas son estos cosas que tenemos en el cuerpo que nos ayuda a digerir y a metabolizar el alimento para transformarlo en energía. Y yo digo que tenemos como enzimas emocionales que tenemos que activar y aprender a activar, que nos ayuden a poder agarrar estas situaciones difíciles y estas emociones aflictivas, digámosles así, y poderlas digerir, metabolizar y transformar en nutrientes que nos van a ayudar a crecer. Yo soy una convencida de que toda situación difícil en esta vida es un detonador de tu potencial, siempre. El tema está en qué tantas herramientas tienes para poderlo ver así y apalancarte y aprovecharlo o no. Pero la buena noticia es que las puedes ir desarrollando y que también puedes pedir ayuda si te atoras. Y hay estas semillitas o estos nutrientes, como tú dices, Sandy, que caen en tierra muy fértil, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron abonadas con cariño, ¿no? Con reconocimiento, que fueron fortaleciendo tu autoestima, etcétera, ¿no? Como decías, con las personas de confianza con las que estuviste. Pero aún así, si no las tuviste, pues nada más échate una vuelta al pasado, como a ti te pasó, ¿no? Con lo del libro. Cuando finalmente dices, wow, yo he pasado por esta amenaza de muerte de mi hijo.
por esta amenaza de muerte mía y dejar, pues, Tres, huérfanos a mis tres, hijos. He bueno, pasado dos. por 2 divorcios, he pasado por un montón de cosas. Entonces, te empiezas realmente tú misma a fortalecer con esos logros que sabes que tienes y que en situaciones de crisis sacas adelante, sí o sí. Sí, y sabes que es bien importante, Julieta, que a veces sentimos, no, es que no voy a poder, es que sola, ¿cómo le voy a hacer? Es que, no, ya jamás voy a rehacer mi vida, ya no voy a salir ni en rifa, una serie de cosas que, no, yo digo que tenemos este chango loco en la cabeza que nos empieza a contar una serie de historias catastróficas y espeluznantes, y es bien importante que entendamos algo. Tenemos el cerebro diseñado de manera que busca confirmar sus creencias y busca corroborarlas. Entonces, este tema de donde pones tu foco se expande, ¿no? Y en lo que te enfocas y lo que crees, creas, viene un poco de ahí. Hay una serie de estímulos inmensa afuera y nuestro cerebro no es capaz de filtrarlos todos. Tiene que seleccionar, ¿no? Por un tema de ahorro de energía y para mantenernos con vida. Entonces, y lo que más pueda automatizar, pues lo va a automatizar para que se vaya por la ruta fácil y tengamos más energía disponible. Así está diseñado, para eso es, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que a veces, si yo traigo este paradigma en mi cabeza, porque lo vi en la infancia, porque me lo dijeron o porque yo lo interpreté así, o a lo largo de mi vida de no eres lo suficientemente buena, no te mereces, no vas a poder, sola no eres nada, etcétera, etcétera, que hay mucha información que nos puede haber caído a lo largo de la vida y nosotros la creemos y la asumimos. El cerebro va a buscar corroborar esa creencia. Y entonces, de todos los estímulos que hay afuera, que puede haber 50,000, va a escoger los que corroboran y ya ves cómo si es cierto que tú no puedes sola, ya ves cómo es que así funciona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacernos conscientes de este discurso interno y justo buscar evidencia de lo contrario. Lo que estás diciendo es ideal, o sea, escribe tu lista así, tu perorata de lo que te dice este Voldemort interno horrible, ¿no? De no vales, no vas a poder, sola no sé qué, lo que sea, hay muchísimas cosas. Y después, redacta lo contrario, así tal cual. Sí puedo sola, sí soy capaz, sí me lo merezco. Tu cerebro va a entrar en shock y va a decir, no es cierto, ¿no? No le hagas caso, escríbelo. Y luego ve y busca evidencias de tu pasado de que eso es cierto, pero lo tienes que hacer de manera consciente, porque en automático el cerebro se va a ir para el otro lado. Entonces, de manera consciente, busca evidencias, porque están ahí, te lo garantizo. Mira, si el día de hoy estás aquí viendo esto, es porque tienes un porcentaje de bateo del 100% de las adversidades, porque por eso estás aquí. Entonces, has podido sobrellevar muchísimas cosas. Entonces, Claro. busca esas evidencias en tu pasado, haz tu lista de evidencias de todo lo que sí has podido sobrellevar y empieza a creerlo, porque en la medida que tú te enfocas en eso y en buscar, en crear pequeñas nuevas evidencias todos los días, chiquitas, cosas chiquitas que puedas hacer hoy, que te ayuden a generar una nueva evidencia de que esa creencia negativa y limitante no es cierta. Entonces, no es que no vas a poder sola y a lo mejor te da horror, no sé, ir al cine sola. Ay, ¿cómo? Bueno, ahorita en pandemia a lo mejor no es lo más recomendable, pero es un ejemplo, ¿no? Y entonces, y es algo que te da miedo y dices, no, como sola y qué loser y qué van a decir. Y oh, ve al cine sola y genera esa evidencia de que sí pudiste y de que disfrutaste la película. Y con esas pequeñas cosas chiquitas vas generando esta nueva evidencia y entonces vas haciendo que tu sistema reticular activado, tu antena del cerebro, empiece a girar, a buscar nuevas evidencias de esa nueva creencia que estás construyendo. Y así vas construyendo esa resiliencia y esa capacidad. Y además vas a encontrar que tienes potencialidades que a veces hasta el momento donde te quiebras es que de repente sale y dices, hijo, ¿esto de dónde salió? No sabía que yo podía hacer esto. Va a salir, confía en que lo tienes allá adentro y que cuando sea el momento va a surgir. Tente mucha confianza. Finalmente, lo que está en la base de todo esto, creo yo, es la autoestima, ¿no? Y la autoestima no es nada más el amor por uno mismo, ¿no? Sino el confiar, el creer en uno, el que
piensas de ti misma, ¿no? ¿Qué autoconcepto tienes? ¿Qué autoconfianza tienes en ti misma? Y todo eso pues va creando la autoestima. Si tú te crees merecedora, si tú te crees capaz de tener logros, como bien dice Sandy, somos sobrevivientes, estamos aquí porque ya hemos derrotado un montón de adversidades. Pero a lo mejor no se nos olvida porque traemos pues esa vocecita interna que no es la propia, que es otra de por allá que te dice, tú no sirves, tú no vales, sobre todo después, por ejemplo, de una separación, de un divorcio, de una pérdida de empleo, de una traición, de todas estas circunstancias que quien no ha vivido se nos puede ir. Si nosotros no paramos ese discurso, como dices, se nos puede ir la autoestima hasta el suelo. Entonces hay que decirnos cosas bonitas todos los días, ¿verdad? Hay que vernos al espejo y decir, oye, tú eres mi mejor amiga, tienes que ser mi mejor amiga, no cuento realmente más que contigo. Y buscar esa voz, ¿no? Esa voz interna. Tú dices que en tu libro, el libro, queridas amigas, se llama Alquimia Emocional, el arte de transformar la adversidad en oro para tu crecimiento. Ya ven que los antiguos alquimistas, los químicos de la antigüedad, buscaban, ¿no? La fórmula para crear el oro, ¿no? Y yo creo que sí, que podemos tener esa oportunidad de triunfo a partir de todo lo malo que nos ha pasado en la vida, porque es gracias a eso que somos diferentes, que nos fortalecemos, que nos volvemos sensibles, que nos volvemos compasivas con el dolor de los otros y que nos volvemos como autónomas, autosuficientes, creyentes de que de verdad sí podemos. Compártenos dónde está tu libro, cómo podemos bajarlo y al ratito te pido, bueno, ahorita antes de terminar, te pido que nos compartas así como ese ejercicio que nos has puesto que se me hizo padrísimo. Eso de primero, qué es lo que te dices, qué es el discurso. En otra columna, poner el antídoto, o sea, lo opuesto, ¿no? De esto, ponerlo en positivo y luego realmente poner con qué cuento para lograr eso. Pero bueno, primero dinos de tu libro, Sandy, y después nos haces favor, déjanos un ejercicio para ir meditando acerca de las personas resilientes que sí podemos llegar a ser. Totalmente. Mira, gracias. El libro lo encuentran en Amazon, es autopublicado, entonces está en Amazon. Hay 3 opciones. Lo puedes bajar en audiolibro, que audiolibro también está en otras plataformas, porque hay mucha gente que no tiene el hábito de la lectura o que se le complica o no tiene el tiempo, o que a mí me pasa que empiezo a leer y sobre todo en la noche 3 párrafos y ya me dormí. Entonces, a mí me ayuda mucho y por eso insistí en grabar el audiolibro. Estoy en el baño, me estoy arreglando, estoy lavando la ropa, estoy cocinando y entonces puedo estar oyendo información que me sirve. Entonces está la versión de audiolibro en Audible de Amazon y en varias plataformas de audiolibro. Y en Amazon puedes encontrar también la versión física y la versión electrónica para la aplicación de Kindle. ¿Qué se necesita para la electrónica? Porque no es un archivo que puedas bajar y abrir así nada más, necesitas tener la aplicación de Kindle, pero la aplicación de Kindle es totalmente gratuita, la descargas de la App Store o del Apple Store sin ningún costo, la ligas a tu cuenta de Amazon y ya te metes a la tienda de Amazon, buscas el libro, versión Kindle, le das a comprar y lo descarga en tu aplicación para que ahí lo puedas leer. Y también es muy práctico porque puedes hacer la letra más grande, más chica, puedes subrayar, o sea, tiene como varias cosas que otros archivos a lo mejor no te permiten hacer. Entonces, ahí está. Y también pueden encontrar recursos e información pues en mis redes sociales, en mi página web que es sandy-mediomora.com. Y bueno, pues encantada de la vida de poder apoyar y contribuir. Ay, qué bueno que lo has sacado. Es fruto de una experiencia y esos libros me encantan cuando cuentan historias de gente real y de cómo le hizo y de con este espíritu trascendente comparten todas esas herramientas. Bueno, uno de los ejercicios que más te guste, que pusiste en el libro, que nos quieras pues dar en este momento para las personas que están así como poco
poco creyentes de sí mismas, achicopaladas, agobiadas por esta crisis, que nos ha pegado por todos lados, porque ya decíamos que no solamente es una crisis de salud, una crisis sanitaria, sino una crisis educacional, financiera, laboral, de relaciones de ecológica, relacional, de todo. Es correcto, sí. Fíjate, te quiero compartir dos cosas. Una es una herramienta que yo le llamo SOS, que es como los primeros auxilios cuando estás con la carga emocional muy, muy, muy alta. Que así como el llamado de auxilio de la clave Morse, ¿no? Por eso es SOS, pero las siglas aquí significan siente, observa y suelta. Entonces, paso uno es, o sea, respirar despacio, respirar pausado, lenta y profundamente varias veces, y después registrar qué está pasando en mi cuerpo, qué estoy sintiendo. No nos enseñan, más bien nos van adoctrinando a que lo que sentimos en el cuerpo no es tan importante, ¿sabes? Y nacemos muy conectados con el cuerpo y con esta intuición y con esta sabiduría, y a lo largo de la vida con el no llores, no pasó nada, ahí estás histérica, no te rías así, pareces loca, ¿no? Sé un hombre, nos vamos desconectando, y entonces toda esta información que el cuerpo nos da, como que le escindimos y decimos no. Entonces hay que aprender a reconectar con el cuerpo porque es nuestro primer semáforo del bienestar. Entonces siente y detecta qué tienes, ese enojo. ¿Dónde sientes tú el enojo? ¿En la boca del estómago? ¿En las orejas calientes? ¿Se te traba la quijada? ¿Se te hacen así los deditos de los pies? Tú ve conociéndote y ve identificando qué me está pasando, qué emoción es la que traigo, porque también si no sabemos identificar cuál es la emoción, podemos empezar a tomar decisiones en base a una emoción equivocada, y entonces son decisiones que no nos van a ayudar a salir de donde estamos. Entonces, aprender a identificar y ponerle nombre a la emoción es bien importante. Entonces, siente, identifica qué está pasando en tu cuerpo y qué te detonó y cuál es el discurso que traes aquí arriba. Y ahí entra la O de observar. Observa tu discurso interno, ¿no? Estás como víctima, o sea, ¿qué lugar te estás dando en tu película, en tu guión que te estás contando acá arriba? ¿Estás como protagonista, estás como víctima, estás como villano? Porque a veces también, ¿no?, nos entra la culpa y sentimos que nosotros tenemos la culpa de todo y que algo hicimos mal. ¿Qué discurso interno traes para que lo puedas cuestionar, ¿no? A veces sirve escribir, como decíamos. Y después suelta, que parece que es la más difícil de todas, ¿no? Porque nos subimos a este tren de pensamientos negativos. Rick Hanson, que es un psicólogo y estudia todo el tema de las neurociencias, dice que primitivamente venimos así de fábrica, tenemos velcro para lo malo y teflón para lo bueno, ¿no? Justo con este tema de mantenernos con vida, pues el cerebro privilegia toda la información que puede ser un riesgo, y entonces de ahí viene todo este chango loco, ¿no? Entonces, es muy fácil que nos subamos al tren de pensamiento y estas fantasías catastróficas y que nos creamos el guión que nos estamos contando con este discurso y estos paradigmas. Y entonces, cuando soy capaz de observarlo, o sea, de ponerlo afuera o de dar un paso atrás, y entonces yo me imagino que este chango loco es como un monito de circo, y cuando yo traigo la carga emocional alta y estoy actuando la emoción y siento que la emoción soy yo me meto al ruedo del circo a brincar con el chango. Cuando te digo observa da un paso atrás y date cuenta que tú no eres el chango, que el chango está ahí haciendo su oso y que tú eres capaz de verlo y decir, mira, lo que está pasando es esto, qué interesante, ¿no? Sin juzgarte, simplemente observando. Y entonces te das cuenta del discurso, y cuando sientes que ya te subiste al claro, porque me hizo esto, porque yo no sé qué, porque hace 3 años me hizo y me dijo, y cuando te caches, que esto se tiene que ir ejercitando, por eso hay que irlo practicando, dices, no, me bajo del tren, me bajo y me regreso aquí, ahorita, ¿no? Que sí tengo, que sí puedo hacer, cómo conecto con un pensamiento y una creencia más positivo, qué puedo hacer que me conecte con más bienestar, y me bajo del tren. Te vas a volver a subir, es normal, a todos nos pasa. Nos trepamos y nos trepamos y nos trepamos. El tema es aprender a darnos cuenta que ya nos subimos y decir, parada, aquí me bajo y me regreso. Y es como la meditación también, nunca hay mente en blanco, te vas con el pensamiento, te das cuenta que ese es el ejercicio, darte cuenta, y te regresas. Y te regresas a un lugar donde, ok, ¿qué puedo hacer ahorita
para estar mejor. Y cuando te cachas que otra vez ya te fuiste, metas, ¿no? Ponerse metas pequeñitas, ser compasivo con uno mismo, eso ayuda grandemente. Y como tú dices, Sandy, me encantó este ejercicio, ¿no? El SOS, siente, ponle nombre a lo que estás sintiendo, observa qué te quiere decir esa emoción, ese sentimiento, y luego suelta. Suelta, pero pregúntate en esta circunstancia, ¿qué puedo hacer? Tampoco nos podemos quedar con las brazos cruzados. A veces no hacer nada es la solución, a veces no moverse es la solución. Sí, en otras es, encárgate, rápido, muévete, haz algo. Soltar no es tirar la toalla y decir, pues chin, me rindo y aquí me tocó vivir. No. Soltar es decir, no me compro este discurso y este tren de pensamiento negativo y me regreso al cómo sí y qué sí puedo hacer ahorita y cuál es mi siguiente pequeña decisión y acción en positivo que puedo tomar. Chiquita, no te abrumes con que quieres cambiar el mundo. Chiquita, hoy, ahorita, aquí con lo que tienes y conéctate con ese cómo sí de ahorita. El de ahorita. ¿Tienes por ahí el libro? Ahí veo que tienes su banner con el sí, alquimia emocional. Pues ahí lo tienen con esta portada del corazón con flores. Qué bonito está. Porque de verdad podemos transformar todo esta materia fecal que a veces sentimos que la vida nos echa encima, tiene el potencial de convertirse en abono que te nutra, que te fortalezca y que te ayude a florecer bien bonito y a dar buenos frutos. De verdad, confía en eso. Y sé que suena cliché, alguien hace poco me escribió y me dijo, es que eres un cliché con patas. Me quedé pensando y me reí mucho y dije, es que sí es cierto, pero bueno, ¿qué te digo, no? Esto va a pasar y si tú decides el enfoque positivo, vas a salir con una ganancia. O sea, la crisis está ahí no para hundirnos y no para que regresemos a ser iguales. La crisis está ahí para catapultarnos a un siguiente nivel de conciencia, de potencial, de crecimiento, de actitud, de sabiduría de vida, de experiencia de vida, de empatía. O sea, siempre hay un regalo oculto y no hay que desaprovechar las crisis. El regalo oculto detrás de la adversidad. Es cierto todo lo que dices. Yo te felicito porque has superado tantas cosas y estás dando desde tu corazón, de ese corazón lleno de flores, este regalo para todas nosotros a través de tu libro. Así es de que, queridas amigas, por Amazon lo pueden bajar. ¿Estás como Sandra Mora o como Sandy Mora? Mira, en Facebook me encuentran como sandra.mora, mi fanpage de Facebook, pero en todas las demás redes sociales estoy como @sandymora con y.mx, así me encuentran en TikTok, me encuentran en Instagram, y mi página web es sandy-mora.com. Bueno, pues Sandra Mora o Sandy Mora o Sandra.mora o Sandy-Mora, la pueden encontrar en todas las redes. Pues Sandy, muchísimas gracias, mucha suerte con tu libro, que llegue a muchas personas que seguramente van a crecer y van a convertir, como dices, esa alquimia emocional en algo súper transformador y súper lindo para sí mismos a través, por supuesto, de las crisis. Gracias, Andy. Muchas gracias. Y si me das permiso, se me olvidó decir que también tengo un podcast. El podcast se llama El Club de la Limonada. Te digo, cliché, pues así hay que reírse. Qué bien, qué bien. Transformar los limones en limonada. Entonces se llama El Club de la Limonada. Pueden encontrarlo en las plataformas de podcast y en YouTube también, si quieren. Encantada de la vida. Cada 15 días hay contenido nuevo ahí. Gracias. Vamos a entrar. Que te vaya muy bien, y queridas amigas de Retos Femeninos, de verdad que les agradecemos mucho que estén en este programa con nosotros. Ya saben, todos los martes tenemos estos martes de autonomía. Mi nombre es Julieta Lujambio. Hasta la próxima.